Hola, hola, buenas noches queridos amigos, compatriotas, amigos y no amigos que, que me vean, que me vayan a escuchar. Quiero referirme a un hecho que ya lo he hablado en otras oportunidades, pero es bueno estar de tiempo en tiempo, pues recordando a veces, ya que tenemos esta facilidad u oportunidad de hacerlo así, pues a través de estos medios de comunicación, como es el Internet pues, y las redes sociales. Y yo digo que las redes sociales pues, son más, a la larga del camino, serán más perjudiciales que beneficios. Porque llegará un momento en el clímax del tiempo en que nosotros estaremos atrapados en estas circunstancias de las redes sociales, del Internet, y cuando querramos salir, es posible que no podamos salir. Bueno, pero ese no es el tema. Quiero referirme a esto de izquierda y de derecha. Yo lo he tratado este tema ya algunas veces y quiero enfocarme, a lo que quiero enfocarme también ya hablé de esto, sobre las guerrillas, las guerrillas, que se supone que las guerrillas por lo general son de izquierda, por lo general son de izquierda. Ahora, vayamos un poquito rápido. ¿Cómo nacen las guerrillas? Eh, Mire, en otros países, en otras partes de la Tierra, posiblemente hayan otros modelos, pero yo voy a referirme pues a lo que está más cercano a mí, ¿no? A mi país, donde yo vivo, el Ecuador. Pudiera referirme a otras partes del mundo también, pero haría muy largo el asunto. Las guerrillas nacen de un descontento político-social. Y las guerrillas se formaron, por decir, 60, 70 años atrás, refiriéndome aquí a mi país y a los países tal vez circundantes por aquí, como por ejemplo Colombia, Perú, Venezuela, por ahí, uno que es muy, casi que no pasa de moda, por decir, lo que surgió como una guerrilla en Cuba, que siempre está, gente de muchas clases sociales siempre está tocando ese tema. ¿Cómo surgen las guerrillas? Las guerrillas, mirándolo desde una forma así, sin pasiones y sin emociones, nacen de un descontento social, de una oposición a gobiernos tiranos, a gobiernos tiranos que, que oprimían al pueblo, que tenían como quien dice la bota puesta en la cabeza, en el cuello del pobre, que masacraban, explotaban, eh, o sea, toda clase de barbaridades de la gente de poder, de los gobiernos y de gente de poder. Porque de una u otra manera los países siempre están gobernados por gente de poder económico, aunque se diga de izquierda. Porque, por ejemplo, cuando gana un partido, entre comillas, de izquierda, pues no todos los ricos, pero un alto porcentaje de ricos se meten por la ventana, como quien dice, en esos gobiernos y sacan algún provecho. Bueno, pero entonces las guerrillas hasta cierta manera, mirándolo desde este tiempo ya, tenían su razón de ser,
y su motivo tal vez loable de ser, porque ellos luchaban, mataba gente, sí, se mataban gente de lado y lado, porque los gobiernos de X país donde hubiese una guerrilla, pues utilizaba los argumentos legales y aún más allá de los legales para combatir esa guerrilla. ¿Ya? Y moría gente de ambos bandos, de ambos lados. Pero tenía algo loable, porque esa gente luchaba por tratar de derrocar a ese gobierno que estaba oprimiendo al pueblo, que estaba masacrando al pueblo de todas y todas formas. Y se levantaba, como quien dice, un grupo de gente que se conformaba en una guerrilla para hacer, pues, defender, como quien dice, a los más débiles, a los desvalidos. Así se formaban las guerrillas. Y ese era el propósito de las guerrillas. Y como la narrativa del capitalismo o de la gente de derecha, esta narrativa no es de hace 30, 40 años atrás, 50 años atrás, es de cientos de años de atrás, 300, 400, 500 años atrás. Es la misma narrativa y cada día más perfeccionada. ¿Para qué? Para decir, por ejemplo, desde que surgió el comunismo, y algo ahí, primo hermano, como quien dice el comunismo, el socialismo. Desde que salió eso, pues, la gente de poder, los ricos y políticos de poder, pues dijeron, bueno, esto se nos van a venir encima, tenemos que hacer una carpeta con títulos y subtítulos. Entonces, el comunismo y el socialismo es malo, por esto, y por esto, y por aquello. Y como las guerrillas, por lo general, se decía que eran de izquierda, o comunista, o socialista, entonces se acuñó esas dos frases, diríamos así: comunismo con guerrilla, socialismo con guerrilla. ¿Y qué es lo que sucede? Que los ricos acuñaron eslogan, no uno, sino varios eslogan. Y como las mentiras repetidas tantas veces se constituyen en verdad. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho estos últimos meses, este último año, yo vengo hablando de las narrativas de socialización de la delincuencia, de la del programa satánico infernal de los gobiernos, por lo menos de aquí de Latinoamérica. Como este gobierno, por ejemplo, o estos últimos gobiernos. Aquí en el Ecuador la delincuencia está hasta en la sopa. Hasta en la sopa está la delincuencia. Pero el gobierno, vaya y escuche una noticia del gobierno, todos los días. El presidente, sus ministros y todos, estamos mejor, estamos mejor, estamos mejor y estamos mejor. Y la gente muere todos los días asesinada. Gente buena, no tan buena, y gente inocente, y gente culpable, sí, también. Pero muere gente todos los días, porque un gobierno, o sea, nosotros podemos decir, o sea, el pueblo común puede decir, bien hecho que mataron a ese fulano, por ladrón, por violador, por delincuente, por esto, por narcotraficante. Nosotros podemos decir eso.
Pero el gobierno no puede decir eso. El gobierno es precautelar por la vida de toditos los habitantes de su nación, sean buenos o sean malos, porque la ley eso le demanda a un gobierno. Nosotros como ciudadanos común, yo como ciudadano común puedo decir, ¿sabe qué? Bien hecho que lo mataron, bien hecho que la mataron. Yo como ciudadano común, ¿por qué? Pero un ministro, un gobierno no puede hacer eso. Él tiene la obligación de velar por la seguridad y la precautorización de la vida de todos sus ciudadanos, sean buenos, sean malos. Pero este gobierno actual de mi país, todos los días usted lo ve por las noticias diciendo que estamos bien, que estamos bien, que estamos bien y que estamos bien, cuando es todo lo contrario. Y esa narrativa, por ejemplo, de un gobierno de izquierda, perdón, un gobierno de derecha, viene de hace 500, 600, 800 años atrás. No, esto hay que decirle, y esto es, y esto es, y de ahí no te muevas. No, páselo, llueva, truene, relampaguee, pero tú vas a decir que estamos bien. Tú vas a decir que estamos trabajando por ello. Tú le vas a decir que estamos haciendo esto. Y esa es la narrativa. Y como ya le dije, y como las mentiras dichas tantas veces en la mente de la ciudadanía se convierte en verdad. No, sí es verdad, sí este gobierno, no, es el mejor gobierno del país. No, ningún gobierno ha hecho lo bueno que ha hecho este país, que este gobierno. Cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente, aquí en el Ecuador está de moda un eslogan desde hace algunos añitos atrás, borregos. ¿Por qué? Porque se dice que el borrego sigue, los borreguitos, las ovejitas, siguen al pastor. Ellas agachan la cabeza y siguen por donde va caminando el pastor, quien los dirige. Y así es, en mi país, el Ecuador, así es. O sea, te está poniendo el gobierno de turno, te está poniendo el pie en el cuello, te pone la pata, como decimos vulgarmente, un término callejero, te pone la pata en el pescuezo. Pero él con la boca te está diciendo, te estoy haciendo bien, te estoy haciendo bien. Y él dice, me estás haciendo bien. Y tiene la pata en el pescuezo. Le está poniendo la pata en el cuello, el pie en el cuello. Pero acá con la boca, el quien te está poniendo le dice, yo te amo, yo te estoy queriendo y te pongo el pie en el cuello porque te amo. Entonces, sí. Es que el presidente me ama. Este gobierno nos ama y nos cuida. Y tienes el pie en el cuello. ¿Por qué? Porque esa es la narrativa. Aquí en el Ecuador se está socializando la criminalidad y el gobierno hace pues sus escaramuzas por ahí, detiene uno, detiene otro, detiene uno, detiene otro, detiene, pero él sabe que no va a terminar con la delincuencia. Y tú dices, ay, entonces, bueno, ya no terminamos, pues ningún... No, es que sí se puede terminar. Y yo lo he dicho, un buen gobierno, un gobierno con pantalones, un gobierno que no se hace popó en los pantalones, en 2 años, 2 años, acaba con la delincuencia. No queda ni uno, ni uno. Pero no le conviene, porque por lo menos aquí en Sudamérica, la delincuencia mueve la economía de las naciones. Está moviéndola. Y dice, si sacamos esta delincuencia, vamos a caer en el Producto Interno Bruto, la tasa y el vaso de interés, las tazas y los vasos y los platos van a caer. Estoy chacoteando.
Y, por ejemplo, aquí en mi país, así como algo orgulloso, dicen los gobiernos a través de los medios de comunicación, las remesas extranjeras que nos llegan de los ciudadanos que están en el extranjero, pues están sosteniendo la economía del país. Qué bueno que está. O sea, y yo como presidente de la República me debería dar vergüenza eso. Que mis ciudadanos tengan que largarse a otro país a agachar el lomo como el burro para sostener el país. Cuando de aquí no debería irse ni un ciudadano, que vaya como paseo, bien, pero que se vaya porque aquí no puede estar, porque aquí se muere. Es una vergüenza. O sea, sentirse orgulloso porque las remesas extranjeras sostienen el 20, el 25% de la economía del país es una vergüenza. Pero ellos hacen todo lo contrario, se sienten orgullosos. Es una vergüenza decir que las remesas de la gente que emigra sostiene el 25, el 30% de la economía de una nación. Es una vergüenza. Yo como que me fui saliendo un poquito. Mire, la guerrilla hace 70 años atrás, 70, más de 70 años atrás, se jugaban la vida por procurar, por lo menos, procurar cambiar el estatus social de los más necesitados. Pero ahora los políticos hace unos 40 años atrás cambiaron la figura. Ahora todas esas guerrillas se convirtieron en bandas delictivas. No son guerrillas ya. No son guerrillas que luchan por su pueblo. Las guerrillas, ese era el plan de las guerrillas en primera instancia, 70, 80 años atrás. Ese era el propósito. Ahora no, se convirtieron en bandas delincuenciales. Entonces de eso se aprovechó la derecha y dice, eso es la izquierda. Y no, eso no es la izquierda. Los delincuentes, políticos delincuentes, se aprovecharon de eso y dice, vamos a luchar por los más desposeídos, y se convirtieron en bandas delincuenciales. Es lo que sucedió con la FARC en Colombia, que hasta ahora están por ahí pedazos de la FARC. Y el otro que dicen que se disolvió, que por ahí anda también, se me fue el nombre, el otro que era poderoso. Y el ELN, que se dice, por ejemplo, mire, el ELN, ¿cómo nació el ELN en Colombia? Que ese fue un grupo de poderosos, de terratenientes, de hombres de dinero, que se armaron como un grupo guerrillero también, para defenderse, porque la guerrilla, supuestamente la FARC y el otro grupo guerrillero que se me fue el nombre, los estaban acabando. Entonces, armemos una contraguerrilla. Y se quedó como guerrilla. Y vaya, mire, pues el L. Delincuentes. Y entonces, y a eso se le llama izquierda. La izquierda no es eso. O sea, el socialismo no es eso. Y para ir concluyendo, el socialismo verdadero no es lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en Cuba. Eso no es socialismo. Eso es delincuencia. Delincuencia.
Eso no es socialismo, eso no es comunismo, eso es delincuencia. El socialismo verdadero, yo lo explicaba ayer, creo que era, lo explicaba en otro video. El socialismo verdadero, por ejemplo, ¿cómo se identifica un gobierno socialista verdadero? Por ejemplo, un presidente socialista y sus ministros, gentes más cercanas al gobierno. Vamos a suponer que un presidente entró con en la declaración de sus bienes y todas esas cosas, dice, bueno, yo tengo $400,000. $400,000. Y al final de su periodo, o al año, 2 años, 3 años de su periodo, porque los socialistas se quedan de largo, ¿verdad? Entre comillas, socialistas. Pero a los 3, 4 años, 5 años de gobierno, si esos $400,000 no han subido, o se han subido, por ejemplo, de 400 en 5 años, que suba 100. Yo creo no es, que suba en 5 años de 400, un gobierno socialista, que suba un presidente, que suba de 400 a $500,000, yo lo veo casi que normal. Pero, por ejemplo, yo lo decía en el otro video, Chávez, un soldado pobre, porque un soldado se tiene entendido que es pobre, no puede ser rico, difícilmente va a ser rico, pero que su hija dice que la hija quedó como heredera con millones de millones de millones de dólares. Entonces ese no era un gobierno socialista, era un delincuente. O sea, una cosa es ser socialista, otra cosa es ser delincuente. Maduro, con riquezas inmensas. Entonces ese no es socialista, es delincuente. La que está ahora de presidente en Venezuela, una mujer riquísima en la actualidad. Ella no es socialista, es delincuente, que es muy diferente. Es muy diferente. En Cuba, los Castro, que son los que están más, pues, como quien dice que a la cabeza de, de lo que es la gobernanza en Cuba. Ricos, riquísimos. Entonces no son socialistas, son delincuentes. Ortega, en Nicaragua, no es socialista, es delincuente. Es muy diferente. El socialismo, yo le decía ayer nada más, yo le decía que es un socialismo verdadero. Por ejemplo, y hacía yo la comparación. Voy a hacer otra comparación. Vamos a suponer que un terrateniente tiene una hacienda de 300 hectáreas. 300 hectáreas de su hacienda. Y ahí en esa haciendita tiene ganado, productos de ciclo corto, productos de ciclo más largo. Y viene un gobierno socialista y dice, tienes 300 hectáreas y mucho ganado y esto y otro. Hay que quitarle. Hay que quitarle para distribuir todo este ganado y las plantaciones y todo eso entre los pobres de aquí mismo. Eso no es socialismo, eso es delincuencia. Eso es delincuencia. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho algunas veces.
tú le quitas esas 300 hectáreas a ese terrateniente y la comienzas a distribuir entre 200 personas. Cada uno tiene un pedacito, que no lo saca de la pobreza. Mire, la hacienda la repartiste, las 300 hectáreas y todo lo que había dentro de las 300 hectáreas, la repartiste entre 200 pobres. Porque le quitaste, ¡ay, qué bueno, qué maravilloso, qué buen gobierno! Bien, repartiste entre 200 personas. Le tocó una hectárea más o menos, un poquito más a cada persona, a cada familia. ¿Salieron de la pobreza con una hectárea de terreno? No. Pero esos 200 pobres parieron un pobre más. Porque el que tenía las 300 hectáreas pasó a ser pobre. O sea, en vez de tener 200 pobres, ahora tiene 201 pobres. Porque ese que tenía las 200 hectáreas, las 300 hectáreas, pasó a ser pobre. No es que el gobierno se la quitó. Entonces, ahora, en vez de tener 200 pobres, ahora tiene 201 pobres. Entonces, una actitud como esa no es socialismo, es delincuencia. Porque yo lo he dicho, ¿qué es el socialismo verdadero? Mi socialismo. El socialismo de este. Mire, yo le dije también ayer o anteayer, y compartía de esto. Yo no he leído libro de Marx, yo no he leído libros de Lenin, de Mao Zedong y de algún otro socialista ruso. Yo no he leído ningún libro, yo no tengo que leer libros. O sea, como cultura es bueno leer, pero para dirigirme, ¿qué es el socialismo? Yo no tengo que leer libros. Aquí a través de las redes, mucha gente a mí me ha insultado y me dice, lee, y en todos ámbitos, porque yo hablo de deporte, ustedes saben que yo soy cristiano, hablo de la Biblia, mucho, publico, comparto de la Biblia y cosas políticas. Entonces me dice, anda, lee la historia. Y yo le digo que la historia es una basura. Porque los libros de historia son escritos con intereses personales. Y les he puesto ejemplos. Por ejemplo, usted lee libros de historia del Che Guevara. Hay muchísimos libros del Che Guevara. Y vaya, mire, pues si todos dicen lo mismo. Si todos los libros de historia con respecto al Che Guevara dicen lo mismo. Porque Che Guevara es uno solo. Y una sola forma de vida. Se supone que todos los libros del Che Guevara, de historias del Che Guevara, deberían decir lo mismo. ¿Y por qué tú encuentras un libro del Che Guevara hablando pestes del Che Guevara y otro libro por allá, compras otro libro y habla maravillas del Che Guevara? ¿Por qué? Entonces la historia es basura. O sea, lo que fue ayer ya es historia para hoy, ¿verdad? Pero ¿cuál es la historia que tú puedes creer? Una historia en la cual tú lo has vivido. Por ejemplo, yo puedo hablar de historia de acontecimientos que fueron hace 40 años. ¿Por qué? Porque puedo yo dar fe de aquello. Pero leer un libro de hace 120 años, 90 años, yo no puedo dar fe. Porque yo leo ese libro de historia de acuerdo al pensamiento de quien lo escribió. Esa es su forma de pensar.
y lo he comprobado. Usted lea un libro, usted lea libros de historia de Simón Bolívar. Simón Bolívar era uno, no era 3 ni 4. Simón Bolívar era uno, hizo lo que hizo, y se supone que todos los libros deberían decir eso. Simón Bolívar hizo esto, Simón Bolívar hizo este otro, hizo este otro, hizo este otro. ¿Y por qué hay libros que hablan bien de Simón Bolívar y hay libros de historia que hablan mal de Simón Bolívar? Es porque la historia es escrita de acuerdo al pensamiento de quien escribe ese libro de historia. Entonces yo no puedo, por ejemplo, la gente dice, lee, anda, lee pues los libros de Lenin para que veas lo que es el socialismo y el comunismo. Anda, lee pues los libros de historia de Mao Zedong para que veas lo que... Si yo cojo libros de Mao Zedong, me pongo a rebuscar aquí dentro de mi país o qué sé yo, a ver, libros de Mao Zedong, por favor, en las librerías. ¿Tiene libros de Mao Zedong? Sí, libros de Mao Zedong. Y me compro 10 libros de Mao Zedong, así al azar, que solo diga historias de Mao Zedong, historias de Mao Zedong. Yo voy a encontrar que todos los 10 libros no son iguales. Unos hablarán bien de Mao Zedong y otros van a hablar mal de Mao Zedong. Y entonces, ¿a cuál le creo? ¿A cuál le creo? Es lo mismo en la religión. La gente me dice, ¿por qué no lees la historia del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, del pueblo no sé quién, del pueblo no sé cuánto, que del pueblo de Babilonia? Que no... Es verdad, ahí están los libros. Po. ¿Y cómo yo creo, y cómo yo sé que ese que escribió ese libro está diciendo la verdad? Genuina, sin pasión, sin emoción. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé? Entonces, basarme en libros de historia, sí, tú tienes que leer los libros de historia. Anda, cómprate un libro de historia para que tú entiendas y veas cómo realmente fue la cosa. Sí, pero tú leíste un libro de historia que a ti te convenía leer ese libro. Pero ándate a otra librería, compra otro libro y vas a ver que es una narrativa diferente. Entonces, la izquierda o el comunismo, el socialismo, verdadero, yo lo he dicho varias oportunidades, no es quitarle al rico, es obligarlo al rico que haga las cosas bien. Ese es un socialismo. Porque es que y entonces esa narrativa dice, él dice la gente, el rico crea puestos de trabajo. El rico no crea puestos de trabajo. Porque el rico tiene trabajadores en su empresa porque los necesita. No porque él esté pensando en fuentes de trabajo. Si él los pudiera votar a todos sus trabajadores, los votaría muertos de la risa. Pero no los vota porque no puede, porque los necesita. Imperiosamente los necesita. Por eso no los vota. Con esto concluyo. El rico no paga un centavo de impuestos. Nunca. El rico nunca paga impuestos. Te voy a decir, estás loco. Mucha gente me insulta y me va a decir de todo. Tú estás loco. Si el rico es el que paga más impuestos, porque, por ejemplo, la empresa tal este año pagó 2 millones de dólares de impuestos. ¿Y cuánto pagaste tú? Tú no pagaste ni un centavo de impuestos. ¿Qué te quejas tú? ¿Qué reclamas tú? Es que esos 2 millones que pagó, entre comillas,
ese rico empresario no salió de él, salió de quienes produjeron, de quienes hicieron producir esa empresa. ¿Y quiénes hicieron producir esa empresa? El pobre trabajador, el obrero. Él es el que pagó ese impuesto. Porque yo lo he dicho en hartas oportunidades. Y tómelo, solamente observe nomás. O sea, en un solo hecho se mata todo su discurso de que el rico paga impuestos. En un solo hecho. Por ejemplo, una empresa que confecciona balones de fútbol, vamos a decir, y que al año vende 3 millones de balones de fútbol y tiene 40 trabajadores, 50 trabajadores, y paga impuestos. Y un gobierno X, sea de derecha o sea de izquierda, dice, vamos a subir el impuesto a ciertos derivados. Entre ellos está derivados que se utilizan para confeccionar balones de fútbol. Y dice, vamos a subir un punto en el impuesto a estos materiales. Entre ellos, cosas que se necesitan para hacer balones de fútbol. Entonces, dice el rico, ese rico empresario que confecciona balones de fútbol, dice, por ejemplo, él pagaba, le salía, vamos a suponer, por balones de fútbol 30 centavos. Sacando cuenta, sumando, restando, haciendo operaciones, multiplicaciones y divisiones, sale que él paga por cada balón de fútbol 30 centavos de impuesto. Entonces, dice el gobierno, vamos a subir estos impuestos. Entonces dice, a ver, saquemos otra vez cuenta porque el gobierno ya subió el impuesto. Entonces ahora vamos a pagar ya no 30. Con lo que el gobierno subió, ya nos corresponde pagar 32 centavos de impuesto. Ya no 30, 32 centavos. ¿Usted cree que esos 2 centavos más salen de esa empresa, del empresario? No. Más bien el empresario muerto de la risa los paga. ¿Sabe por qué? Porque dice el empresario, bueno, por ejemplo aquí en mi país que es dolarizado, ¿verdad? El dólar es la moneda circulante en mi país, el Ecuador. Entonces, los centavitos, aquí en el Ecuador la gente los bota a la calle. Porque dice, eso no vale, los centavos. Y ya hablé yo hace como 2 años de ese centavo. Hice una exposición sobre el valor del centavo. No lo voy a hacer ahorita. Pero, por ejemplo, dice el rico, a ver, ya no vamos a pagar 30 centavos de impuestos, sino 32. ¿Qué es lo que hace el empresario? Dice, bueno, vamos a subirle el balón, el balón de fútbol, vamos a subirle 35 centavos. O sea, perdón, no 35. Vamos a subir de 30, no vamos a subir 32 para recuperar los 2 centavos que me está subiendo el gobierno. No, vamos a redondearlo en 35 centavos. Entonces, ese empresario corrupto, criminal, infernal, diabólico, ¿qué hizo? Recuperó los 2 centavos y ganó 3. Porque no subió, el gobierno le subió de 30 a 32 centavos el impuesto. Y él dijo, yo no puedo quedarme aquí. Yo tengo que recuperar esos 2 centavos. Yo tengo que recuperar esos 2 centavos. Pero
subirle 2 centavos como que no es mucho. Subámosle 35. Subámosle los 5 de una vez. Entonces, ya él recuperó los 2 centavos que el gobierno le subió y ganó 3 centavos más. O sea, ese rico empresario no paga los 2 centavos. Salió de quien va a comprar el balón. No de él, no del empresario. Porque él recuperó cuando le subió el producto. Esa es la libertad de mercado que le llaman. Y entonces los ricos por eso están muertos de la risa. Y ellos pelean porque no ven un gobierno socialista que controla sus operaciones. Eso no le conviene. Pero en la libertad de mercado, pero no es que eso dinamiza el mercado, dinamiza. Eso es lo que te metieron. El rico te mete eso en la cabeza. Te mete eso en la cabeza. Y tantas veces te lo dice que tú te lo crees. Terminas creyéndotelo. El rico no paga impuestos. El ejemplo que les he puesto. Él recuperó los 2 centavos que le subió el gobierno por algún motivo y ganó 3. ¿Por qué él no subió 2 centavos? Dice, no, yo tengo que recuperar los 2 centavos. No subió los 2 centavos, subió 5. O sea, recuperó 2 y ganó 3. Entonces, ese desgraciado no pagó 1 centavo. Y así los 30 que después tampoco los paga él. Tampoco los paga él. Él no paga impuestos. El rico no paga impuestos. Por eso es que cada día el rico es más rico. Porque el rico no paga impuestos. El impuesto sale de quien compra el producto. Y así sucesivamente. No dice, pero otro rico será el que compra. Y de ese rico compra otro. Y de ese compra otro. Pero termina pagando el impuesto quien no vende nada. Quien solo utiliza su fuerza física para ganarse el pan. Ese es el que paga impuestos. Porque él no vende nada. ¿De dónde recuperar ese? Por ejemplo, dice, vamos a subir 1% más en el IVA. Y el rico rápido se pone a hacer cuentas. Subámosle el producto y punto. O sea, algo que costaba $1 con el impuesto, dice, me ha subido 2 centavos, 3 centavos. No, súbele 5 o 6 centavos y punto. Él no paga impuestos. El rico no paga impuestos. El que paga impuestos, el que pone la fuerza física, que no vende nada, ese paga impuestos. Porque él paga. No es que cuando eso que el rico recupera, lo que le estoy diciendo, es carestía de la vida. ¿Y quién paga las consecuencias de la carestía de la vida? El que menos tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este gobierno ha subido los combustibles. Como suben los combustibles, suben los precios de todas las cosas. Sube esto. Todo ha subido. Pero el sueldo básico bajó. Significa que el impuesto lo pagó los que ganan solamente el sueldo básico. Coge ese trompo en la uña, dijo un pastor. Porque los $480, 470, 480 del sueldo básico en Ecuador, se redujeron. Porque no es que diga, bueno, subió la gasolina, subió el azúcar, subió el arroz, subió, qué sé yo, el fideo, lo que sea. Subió la ropa, subió el zapato y subió también el sueldo. No, el sueldo no sube. El sueldo se quedó ahí, pero es de nombre nomás que se quedó ahí. Porque se redujo el poder de adquisición de esos 400 y pico de dólares para el pobre. Porque quien gana $480 aquí en el Ecuador, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $, 480 $
es solamente el que pone la fuerza física para ganarse esos 400 y tantos dólares. Él no vende nada. Y como él no tiene voz de poder para decir, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ganar 470 o 480 dólares, yo quiero ganar 550, punto. Si no, no trabajo. ¿Qué te va a decir el empresario? Lárgate, pues a mí qué me importa. Lárgate, lárgate. El trabajador de 400 y tantos dólares, él no tiene voz ni voto. Entonces esos 400, mire, desde, ya, no digamos del año pasado, dejemos el año pasado, puedo tocarlo, pero ya, solamente de enero para acá, ese sueldo se ha ido, reduce y reduce y reduce. ¿Eso qué significa? Que el impuesto, los impuestos, la carestía de la vida está saliendo de ese trabajador, no del rico. Porque cuando el rico dice, es que los combustibles han subido, es lo que hace es subirle a sus productos y punto. Entonces no está pagando impuesto el rico. El impuesto está saliendo de ese pobre que se le está reduciendo su salario mes a mes aquí en el Ecuador y así en el mundo entero. Buenas noches, ciudadanos.